tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Oh bendito Dios, en esta noche, en la quietud de este lugar, haciendo un paréntesis en toda la gama de actividades que desarrollamos en el día, podemos tener este momento de acercarnos al trono de tu gracia. Y en la intimidad de este lugar, en la quietud de este lugar, poder pedirte, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, que tú puedas, oh Dios, mirar a nuestro interior, ver, como decía el salmista, Señor, si hay caminos de perversidad o pensamientos que no te agradan, escudriñanos tú en esta hora, Señor. Tú conoces nuestras vidas, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Conoces nuestros pensamientos y todo cuanto hacemos. Pero, Señor, en esta hora, conscientes conforme tu palabra nos enseña, rendirte en esta hora, oh Dios, nuestro culto racional, comprendiendo las cosas que decimos. Señor, necesitamos de ti. Tenemos hambre y sed de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque lejos de ti, apartados de ti, nada podemos hacer. Acércanos, oh Dios, a tu gracia, a tu favor. Señor, que el anhelo de nuestros corazones sea solo tenerte, adorarte, honrarte cada día de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, te amamos. Acércame a ti, no me dejes ir,
lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que estás aquí. Acércame a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que estás aquí. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que estás aquí. Dime que estás aquí. Dime que estás aquí. Él está aquí, lo creemos. Creemos que Dios está en este momento, en este lugar. Amén, hermanos. La Biblia dice que si nos acercamos al Señor teniendo dudas en el corazón, no agradamos al Señor. Hay que venir con esa convicción de saber que Él está aquí. Y aun cuando necesitamos muchas veces comprenderlo, la palabra de Dios dice eso: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Antiguamente la presencia de Dios se manifestaba a través de una columna de fuego o una nube, dice la Biblia, en el tabernáculo. En estos tiempos la iglesia es el lugar donde el Espíritu de Dios se manifiesta. Amén. Él está aquí. Vamos a tomar asiento y está con nosotros también el pastor Roger Vergara en esta noche para compartir la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No los ha sorprendido el cambio de clima? ¿Ah? Ya estamos empezando con esos
cambios de clima y espero que no les haga daño. Aunque ustedes son fieles asistentes a este culto en la noche, algunos creo que se han equivocado y creían que hoy había concierto. No, el concierto es la próxima semana. Bien, vamos a continuar estudiando la palabra. El cambio empieza por casa, ¿no? El cambio empieza en lo más íntimo de nuestra vida, nuestra casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahí es donde mejor nos conocen, donde no podemos escapar, donde no podemos poner máscaras, porque allí en la casa es donde sabemos realmente cómo somos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a los demás. Y bueno, recordando también lo que hemos venido estudiando, ¿no? La vida de Zaqueo, o primero de Mateo, como cuando el Señor le dijo, sígueme, Mateo lo llevó al Señor a su casa y ahí testificó a sus amigos, a su familia. Hemos visto el caso de Zaqueo, ¿no? Donde Zaqueo no lo invitó al Señor porque posiblemente tenía mucha vergüenza, pero el Señor se invitó a su casa. Y allí fue en la casa de Zaqueo donde el Señor le dijo, la salvación ha venido, ha llegado a esta casa también. Y Zaqueo pues se comprometió con bendecir a los demás. Hemos visto cómo el Señor esperó que sus discípulos llegaran a la casa cuando estaban discutiendo quién sería el mayor, ¿se acuerda? Y el Señor esperó llegar a la casa para corregirles y hablarles que el mayor es el que está dispuesto a servir a todos, aprovechando el espacio de la casa para corregir a sus discípulos en su perspectiva de vida. Bueno, hoy día vamos a ver cómo la iglesia primitiva, no solo el Señor Jesús, instruyó, predicó, habló, ganó almas en una casa, sino la iglesia primitiva se vio también la necesidad de dar un giro en su ministerio y entonces enfocar también el ministerio, no solo en el templo, sino también en las casas. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Hechos 2, 42. Dice allí, rapidito, es el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias porque este día, Señor, es un día en que nosotros te adoramos, te agradecemos. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos rogarte que tú ayudes a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, a poder captar, a poder experimentar, a poder recibir de ti, Señor, toda la fuerza, el poder, la gracia, la bendición que significa, Señor, estudiar tu palabra y edificarnos y dejar, Señor, que tu Espíritu Santo vaya produciendo los cambios en nuestro interior, en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, muchísimas gracias. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, cuando nos acercamos a este pasaje, queremos aprender cómo era la manera como la iglesia primitiva se organizó y cómo es que tuvieron que hacer este cambio de perspectiva. Cuando nosotros nos acercamos al Evangelio de Lucas, vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas, ¿por qué menciono Lucas? Porque Lucas es el que escribe Hechos. En Lucas
el evangelista se encarga de decirnos que la iglesia se reunía en el templo. Empieza mencionando varias veces el templo y termina contándonos en el último capítulo de Lucas que la iglesia sigue en el templo. Pero luego escribe Hechos de los Apóstoles. Y entonces cuando habla de Hechos de los Apóstoles, nos dice que los discípulos estaban reunidos, los 120, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, estaban reunidos, dice, en el aposento alto. Y eran 120 discípulos. Y podían de pronto los 12 apóstoles y los demás discípulos reunirse en una casa que en la parte superior los llaman el aposento alto. Ahí se reunieron a orar y esperar del Señor la promesa del Espíritu Santo. Pero de pronto, capítulo 2 de Hechos nos habla de la predicación del apóstol Pedro. Y con la predicación del apóstol Pedro, dice el versículo anterior a lo que hemos leído, versículo 41, en aquel día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas en un día de predicación. Entonces aquí ocurre un cambio radical en la vida de la iglesia. 120 se conocían, 120 se relacionaban con facilidad, 120 de pronto eran conocidos, pero 3,000 de pronto ya era una multitud. Tenían que recordar posiblemente cómo Jesús hizo su ministerio, tanto en las multitudes, en un monte, las multitudes a la orilla del mar, las multitudes en alguna parte de Jerusalén, pero ahora también tenían que recordar que Jesús hizo mucho ministerio en las casas. Y ellos, aquí en este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, vemos cómo tuvieron que tomar un tipo de decisión como esta. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, yo voy los domingos al templo a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario que yo vaya a una casa? ¿Qué razones habrían para que yo disponga de mi tiempo, de mi corazón, también reunirme a un grupo pequeño? Este pasaje de Hechos 2 le va a explicar a usted las razones suficientes para que su fe no sea una expresión de una fe personal, individual, donde dice yo creo en Dios y yo creo en la Biblia, yo creo que todo lo que enseñan es verdad, pero yo vivo mi cristianismo a mi manera. Este pasaje nos dice que los creyentes y en la estrategia de Dios y en el plan de Dios y la manera como la iglesia crecía no era de manera individual, sino la iglesia crecía de manera comunitaria, grupal. Así como habían 120 y era fácil relacionarse, ahora teniendo una iglesia de 3,000, que más adelante dice que eran 4,000, más adelante dice que eran 5,000 sin los niños y las mujeres. Era una iglesia inmensa en Jerusalén. Tenían que buscar una manera de mantener vivo el organismo que es la iglesia. Mantener viva la iglesia como una comunidad, como un grupo de personas donde podrían conocerse, pastorearse, ayudarse, crecer mutuamente. Y aquí aprendemos que la estrategia que empleó Jesús, los discípulos también la comienzan a practicar porque saben que el crecimiento espiritual no es individual, no es personal, no es como que yo vivo mi cristianismo a mi manera. Dios ha establecido en la Biblia que la manera del crecimiento mutuo es comunitario, es en grupo. Yo dependo de otros y soy de ayuda a otros para el crecimiento espiritual de ellos. Permítame explicarle 3 principios importantes antes de entrar al pasaje de Hechos. Número 1, en la iglesia, para el crecimiento se necesita la interdependencia. Todos nos necesitamos. No podemos crecer aislados, independientes, de decir yo crezco en mi fe a mi manera. No. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16 nos dice con respecto a eso: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
una pequeña introducción antes. David, por favor, si pueden arreglar los monitores, por favor. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 14? ¿Qué nos está diciendo? Que nuestra concepción de iglesia tiene que ser una concepción de cuerpo. Somos como un organismo vivo, un cuerpo. Y usted no ve que su cuerpo, su cabeza está por un lado, sus pies van por otro lado, sus manos van por otro lado. ¿No es verdad? Conciba su cuerpo como es. Gracias a Dios porque la mayoría que estamos aquí tenemos nuestro cuerpo completo, que a algunos nos faltan algunas cosas ya porque nos han operado, ¿verdad? Pero tenemos nuestro cuerpo completo gracias a Dios, ¿verdad? La iglesia tiene que ser concebida como un cuerpo. Entonces, ¿qué significa esta concepción de cuerpo para la vida de la iglesia? Que todos nos necesitamos. Si usted necesita una mano y necesita también la otra, si necesita un ojo, necesita también el otro, aunque puede vivir como tuerto, aunque puede vivir con un solo oído, puede vivir con un solo pulmón, con un solo riñón. Pero usted sabe, para que sea normal, necesita todo lo que Dios nos ha diseñado, la manera como Dios nos ha creado. ¿Me está entendiendo ahora? En la iglesia se necesita una interdependencia. Todos nos necesitamos. Todos los órganos de nuestro cuerpo son importantes y necesarios. Y eso es lo que nos está diciendo Efesios 4:15, establecido sobre el principio que Cristo es la cabeza y debemos edificarnos en amor. Segundo, tenemos que concebirnos como un edificio, una cimentación, llamo, dependiente. ¿Por qué? Dice la palabra en Efesios también, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted seguramente puede hacer la diferencia de tener todos los materiales de construcción arrumados en un lugar. Puede tener la piedra, el fierro, el cemento, la arena, todo lo que se necesita para construir. Pero eso no es un edificio. Puede estar todas las cosas amontonadas allí, pero no es un edificio, no se ha construido nada. Pero como esos elementos puestos en su debido lugar ya comienzan a constituirse en un edificio, ¿no? Cuando se ponen las bases, se arma el fierro, se pone los ladrillos pegados o juntados con cemento, y eso comienza a construirse una pared y después en un edificio, ¿verdad? Entonces la iglesia se necesita para la mutua edificación de los unos y los otros, como un cuerpo y como un edificio. Mire que solo le estoy mostrando 2 pasajes bíblicos. El tercero, nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual esa dependencia también en cuanto al ministerio, ¿no? Para ministrarnos los unos a los otros. En 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que Dios nos ha encargado la hermosa tarea, como dice también el apóstol Pedro.